Regresamos al programa. Señores, en Argentina se está ya a puertas, falta una semana. El próximo domingo son las elecciones, el domingo 22 en Argentina, y hay dos rumbos distintos, ¿no es cierto? El de Mauricio Macri, el hombre de derecha, el representante del neoliberalismo en Argentina, y Daniel Scioli, que es un poco el hombre que está diciendo, vamos a continuar con lo que ha hecho hasta el momento Cristina Fernández de Kirchner, pero con algunas modificaciones interesantes. Más adelante vamos a tener contacto con Mario de la Roca, periodista e historiador de Argentina, para que nos cuente un poco el panorama, luego que ayer, 15, se diera una especie de debate, ¿no? Yo no sé, yo nunca les llamo debate, porque lo mismo ocurre que en el Perú, pero 2 minutos para cada uno. ¿Qué puedes debatir? ¿Qué hay? Más es una pequeña pelea, ¿no es cierto? Vamos a ver qué dice nuestro panel al respecto. Luis Alfonso, ¿qué te pareció? No sé si llegaste a ver entre comillas, debate ayer. Bueno, no se debería llamar debate, como no se debería llamar debate, ¿no? Como en el Perú, ¿no? Estos shows, ¿no? Lo que hacen es presentar, ¿no? De una manera demasiado corta, ¿no? Las ideas, teóricamente, que traen cada uno de los candidatos. Yo no soy tampoco como tú un convencido de que estas presentaciones tengan un gran impacto, ¿no? en el resultado final, y más bien son parte del juego multimedia, son parte de presentar a uno mejor vestido que al otro, es un escenario para hacer muchos trucos. Lo importante es lo que está detrás, lo que muchas veces no se dice, y son los verdaderos intereses que representan cada uno de estos dos candidatos, ¿no? Uno, de alguna manera, el continuismo en las reformas iniciadas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y efectivamente, en el caso de Macri, lo que es el representante del neoliberalismo o del modelo neoliberal en la Argentina. Al final, el gobierno efectivamente de Cristina Fernández está desgastado, no es fácil gobernar, hay un desgaste natural que un poco arrastra, ¿no? al candidato Scioli, pero igual son dos modelos en pugna, ¿no? Y dos modelos, en este caso uno promovido, ¿no? el neoliberalismo promovido por una multimedia muy potente. En Argentina, recordemos Clarín, que Clarín es mucho más potente que el Comercio en el Perú, y ellos están abiertamente a favor de Macri y en contra de la candidatura de Scioli, con lo cual pues hay una pugna y un tema de desbalance multimedia en la Argentina. Muy bien, vamos a conectarnos con Mario de la Roca, un prestigioso periodista e historiador argentino, para que nos dé un poco el panorama de lo que está pasando ahí. Si alguien del panel tiene alguna pregunta para él, seguramente gustoso la va a responder. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Un saludo a tu audiencia. Mario, es un gusto. Cuéntanos un poco cuál es el panorama hoy lunes, luego del... Bueno, nosotros aquí hemos estado analizando un poco y no le llamamos debate a este tipo de enfrentamientos. Yo no sé cómo le denominan ustedes, si les pareció un verdadero debate y cómo está el ambiente ahora. Fue un verdadero debate importante. Bueno, hubo hay que decir, para ser objetivos, que fue diseñado en parte tendenciosamente por la influencia de los medios de comunicación corporativos. Por ejemplo, los periodistas moderadores respondían a los 3 canales de aire privados, uno de ellos altamente monopólico, del grupo Clarín, y se segregó a los periodistas de la televisión pública. Esto marca ya de inicio una tendencia regresiva y monopólica que continúa en la Argentina, pese a que hay una ley de descentralización de señales de comunicación que está en implementación. Sin embargo, el debate entre los dos candidatos, Daniel Scioli y Mauricio Macri, fue importante y esclarecedor. Demostró que la Argentina está ante un momento crucial de su vida política y de su futuro, ¿no? Y bueno, como decía la otra vez que me entrevistaron, dos modelos diametralmente opuestos confrontan el 22 de noviembre, y eso también se visualizó en el debate, ¿no? Ok, Mario, ¿y ustedes consideran a alguno de los dos ganadores? ¿Has visto el olfato periodístico? ¿Qué te dice con relación al público? ¿Cómo ha sentido este tema? El impacto periodístico ha sido neutral, hay que ver cómo ha impactado en la gente. Lo que podría decir objetivamente es que de las estrategias de ambos candidatos, en los mensajes que dieron en el debate, se vio, bueno, el candidato oficialista tratando de desenmascarar un poco la propuesta real del candidato opositor, que no se expresa claramente, salvo a través de sus economistas
de una propuesta de un ministro de Salud que retrasaría a la Argentina en muchos derechos civiles conquistados. O sea, la intención del candidato oficialista es desenmascarar un poco el carácter salvajemente neoliberal que expresa en sus políticas económicas, sociales, Mauricio Macri. Después, del lado de Mauricio Macri, bueno, frases muy manejadas por el marketing, ¿no? Mauricio Macri tiene un asesor que ustedes conocerán, Jaime Durán Barba, que ha influido mucho en él y en las propuestas de Cambiemos. Y bueno, por ejemplo, promete pobreza cero, mientras propone derogar todos los impuestos a las grandes riquezas y terminar con los subsidios a diversos servicios públicos. O sea que en esa confrontación radicó mayormente los momentos más impactantes del debate, ¿no? Muy bien, Mario. No sé si alguien del panel quiere hacer alguna pregunta a Mario de la Roca sobre el tema de Argentina. Te escucho muy bajo. Sí, Luis Alfonso Morey, nuestro editor, quiere hacer una pregunta a Mario, por favor. Sí, cómo no. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente. Un gusto el otro día también desde el programa dominical poder conversar contigo el día de las elecciones en la primera vuelta. Recuerdo. Yo quería preguntarte qué opinión tienes, por cierto, acerca de lo que esto puede generar en América Latina, porque en Sudamérica, digamos, hay dos modelos en pugna, bueno, en el mundo entero, pero digamos, en nuestra región tenemos el gobierno en el Ecuador, tenemos lo que está pasando en Bolivia, bueno, y por otro lado está Colombia, están ustedes. ¿Tú crees que lo que ocurra finalmente con ustedes en la Argentina puede tener un efecto, no digo dominó, pero puede influir en los resultados electorales que se van a dar en el Perú el año entrante? Cada país, es una muy buena pregunta, cada país tiene su tendencia. Yo diría que la Argentina tiene su poder de influencia, pero no es decisivo. Sí, en el orden internacional y en el orden como la región latinoamericana se maneja dentro de un nuevo orden internacional que están haciendo, hay una gran influencia, sí, por ejemplo, del caso brasilero. Igualmente, cada país va encontrando su camino. La Argentina en estos 12 años transitó un camino con similitudes y con diferencias a otros países vecinos de América Latina. Lo que sí queda claro es la similitud en ciertos retrocesos, ¿no? Le ocurrió a Piñeira en Chile, le ocurrió a Ollanta Humala en su país, que las propuestas neoliberales no dan soluciones a los problemas latinoamericanos. Esa parecería ser una similitud mayor. Ahora, los proyectos de inclusión social, de respeto del mercado interno, de consumo, de reactivación productiva, que atraviesan diversos países como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile ahora, Bolivia, Venezuela. Cada uno tiene su forma de encararlo, las sociedades son distintas, pero en la Argentina ha experimentado una experiencia en el 2001 que nos llevó el neoliberalismo a una crisis realmente la más grande que sufrió el país, y por lo tanto hay naturalmente un temor a no regresar a ese pasado tan negro por el cual transitó la Argentina, ¿no? Y una cosa adicional, si me permiten, aquí en la mesa, nuestros amigos panelistas, el tema del rol de la multimedia dominante. ¿Cuánto ha influido o está influyendo en la Argentina los medios de comunicación? Hoy las campañas, a diferencia de años anteriores, son campañas digitales, son campañas más televisivas que de plazas. ¿Cuál sería tu lectura del rol que están cumpliendo los medios de comunicación, sobre todo la televisión, la radio y los periódicos? Sí, hay un nivel de influencia porque seguimos con monopolios informativos, no solo en Argentina, sino en muchos, diría casi todos los países de América Latina. Por lo tanto, influyen, y eso significa que en la Argentina hay una batalla, entre comillas, cultural, por ideas, valores que a veces impregnan los medios de comunicación masivos, especialmente la televisión, y que la gente piense con cabeza propia. Ahí hay una ida y vuelta
¿no? A ver cuánto la gente tiene su propio pensamiento o cuánto es influido por el medio de comunicación. Por ejemplo, en las encuestas, ustedes estaban dando encuestas en su país. Aquí en Argentina, en estos días, las encuestadoras en la última elección fueron realmente derrotadas en sus pronósticos. Y en estos momentos la única encuesta que hay en la Argentina es una del grupo monopólico Clarín, de una encuestadora absolutamente desconocida, que da 8 puntos por arriba a Mauricio Macri por sobre Daniel Scioli. O sea que eso tiende a influir sobre la posición del resto de los argentinos, ¿no? Esa es una forma de influencia, y el grupo Clarín monopólico, 360 señales en todo el país, en todo el territorio argentino, todavía tiene un nivel de influencia importante. Por eso la Argentina decidió hace un tiempo iniciar el proceso de implementación de una descentralización de las señales de medios para una mayor democratización, decimos nosotros, de la palabra, ¿no? Muy bien, Mario, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y, por supuesto, siempre comprometiéndote con esa buena voluntad tuya para seguir en contacto en la semana, para ver lo que finalmente pasa el domingo en las elecciones, en la segunda vuelta. Cómo no, estoy a su disposición, y un saludo a todos ustedes y a su audiencia, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. El periodista Mario de la Roca estuvo con nosotros entonces aquí en Habla del Pueblo, y ahora vamos a tomar contacto con un internacionalista peruano de excelente nivel también. Juan Velid está con nosotros a través de la línea telefónica. Don Juan Velid, bienvenido al programa. ¿Está con nosotros, don Juan Velid, ya en la línea? ¿Aló? Sí, bienvenido, buenas noches. ¿Nos escucha usted bien? Perfecto, don José, qué gusto de escucharlo y saludarlo a usted, a su canal, por el cual yo siento un especial afecto, y me da muchísimo gusto que esté mi amigo Luis Alfonso Morey también ahí. Muy bien, muchísimas gracias, don Juan Velid, siempre es un placer estar con usted en la línea también. Permítanme hacer un paréntesis, por favor, al tema Argentina, porque como programa no podemos estar ausentes de lo que está pasando en Europa, de lo que está pasando en Francia. Así es que le pido, don Juan Velid, que nos dé un panorama de qué es lo que está pasando en estos momentos en Francia. Brevemente explíquenos cuáles son las repercusiones de lo que está sucediendo ahí. Bueno, primero tendríamos que decir que ha sido el viernes último, el viernes 13, ha sido un viernes negro, no solo para Francia y no solo para Europa, sino para el mundo en general. Y en esto estoy recogiendo lo que manifestó el presidente norteamericano Barack Obama. Este ha sido un golpe al mundo occidental y al mundo con sus valores, y especialmente a Francia, que es un país que ha tenido el estandarte de la libertad, de la igualdad y de estos grandes valores democráticos que han exhibido desde la Revolución Francesa, desde el enciclopedismo y todo el siglo XX que Francia ha tenido esa situación. Pero además yo quiero hacer otra mención, de que para nosotros, los peruanos, el hecho de que haya tenido una operación terrorista de esta envergadura, que ha generado ese dolor y que ha generado esa profunda herida, ha lacerado a Francia, nos afecta especialmente porque Francia es un país cercano al Perú. Cuando el Perú ha tenido grandes tragedias, cuando ha tenido desastres naturales, el primero en acercarse al Perú ha sido Francia a auxiliarnos. Y también decirles que la solidaridad que tiene del Perú hacia Francia es a su pueblo y es a su nación. Cuando nosotros tuvimos uno de los instantes más duros de la República, que fue la guerra con Chile, Francia estuvo con nosotros. Y por ello es que esta acción criminal y bárbara ha sido un hecho que ha afectado a Europa, ha afectado evidentemente a Francia, también a América Latina y especialmente a nosotros. Ahora, desde hacía un tiempo ya se venía anunciando que se iba a dar esta situación, el atentado en la revista Charlie Hebdo, es decir, el hecho de poner una bomba en el supermercado Hipercacher. Todos estos elementos estaban configurando una gran operación, pero la última información
que puedo compartir con ustedes es que se dice que el embajador de Irak había informado tanto al gobierno francés como al gobierno alemán, como al gobierno español, como al gobierno británico, que se iba a dar una operación terrorista de gran envergadura. No sabían dónde iba a ser y finalmente y desgraciadamente el objetivo fue París, la hermosa ciudad luz que ha sido además símbolo durante muchísimos años. El fiscal Molins, el fiscal francés, ha dicho que ellos en los últimos 2 meses han desarticulado cerca de 1000, imagínense, 1000 células terroristas. Terrible. Que obviamente existen algunos lobos solitarios y, por cierto, también algunos grupos que reciben instrucciones de su comando del Estado Islámico, que ese comando en el Estado Islámico ha sido bombardeado hace 2 días por Francia en Siria. Así es. Don Juan Belit, permítame ir al punto con una pregunta final, por favor, y gracias por darnos esta información importante de lo que ha pasado en Francia, pero permítame retrotraerlo al tema que estamos tocando, y son las elecciones en Argentina tras el debate de ayer. Yo le pido para que luego enseguida nuestro panel pueda analizar un panorama. ¿Cómo ha visto usted, cómo ve estas elecciones en segunda vuelta en Argentina? Bueno, yo he estado observando este panorama y esta polémica que ha habido entre el señor Daniel Scioli y el señor Mauricio Macri, Daniel Scioli del oficialista Frente para la Victoria y Mauricio Macri de Cambiemos la Oposición, me ha dado la impresión que ha sido una polémica en la cual no se puede hablar de ganadores y perdedores como en un partido de fútbol. Las actitudes de Scioli ha sido una actitud mucho más agresiva que la de Macri, que ha estado mucho más sereno y mucho más reflexivo, pero también es posible que la actitud de agresión de Macri, de determinación, se deba a que su convencimiento es mucho más grande o mucho más profundo, y es posible también que Macri tenga la serenidad de quien ya más o menos se percibe que tiene grandes posibilidades de triunfo. Lo que sí puedo también considerar es que ha sido una polémica en la cual han habido muy pocas propuestas y más que nada acusaciones. Macri llegó a decirle: ¿en qué te han transformado? Scioli, haciendo alusión a que no era el Scioli que él había conocido, sino que había existido un proceso de evolución, una metamorfosis en la cual Scioli empieza hoy día, dice Macri, a mentir constantemente. Y por su lado, Scioli acusa a Macri de aplicar una serie de medidas en la eventualidad de que sea de gobierno. Primero, aceptar la dictadura del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etcétera, y de estos organismos para los que Argentina siente que ellos tienen una imposición en el manejo de su economía. También hay hoy día una campaña que podríamos llamar una campaña que a mí me hace recordar un poco a la campaña que se hizo a Mario Vargas Llosa en las elecciones en las cuales ganó Alberto Fujimori. En los 90, ¿no? Aterrorizar a la población, hablando de devaluación, hablando de aumento en los precios de los productos básicos. Muy bien. Un shock que va a tener una gran trascendencia. Don Juan Belit, muchísimas gracias. Como siempre es un placer estar con usted para que nos explique un poco el panorama internacional. Un gusto haberlo saludado. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y un gran abrazo. Muy bien, muchísimas gracias. El señor Juan Belit, internacionalista de gran prestigio, estuvo con nosotros explicándonos un poco este panorama. Fernando Urbina, bienvenido al programa. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Luis Alfonso. Buenas noches también a todos los miembros que nos ven desde sus hogares. En principio, lo ha definido muy bien, una guerra cultural, ¿no? O sea, el espacio de debate y polémica que hay en Argentina es muy importante. Sin embargo, acá este candidato de la derecha tiene alguna característica muy particular. Ha sido parlamentario, maneja los destinos de la provincia de Buenos Aires, pero también
ha tenido 17 años a cargo de Boca Juniors. Sí, el presidente de Boca. Y acordémonos que Argentina pues tiene una importancia del fútbol tremenda, ¿no? Desde la época que un dictador como Videla utilizó el fútbol para cohesionar a su país, es un elemento de manipulación. Si a eso le sumamos el tema de la congregación de medios que están respaldando, indudablemente que estamos hablando de un avance muy fuerte opositor en Argentina. Es verdad, hay mucho problema. Y con una característica, hay promesas demagógicas, 2 millones de puestos de trabajo, pobreza cero, bajar los impuestos. Está ofreciendo 1 millón de créditos en el ámbito hipotecario. O sea, son promesas que está justamente el candidato Scioli poniendo el descubierto que no son viables. Sí, pues por eso es que don Ricardo siempre dice que esa contienda política se parece mucho a la que pasa en el Perú, ¿no es cierto? Sí. Muy similar. Don Julián. Sí, tiene un ligero parecido, pero allá la preponderancia está en el lado de la economía. Mientras que aquí en el Perú, no, acá en el Perú la seguridad ciudadana es lo primero, el primer problema Seguridad del país. y economía, ¿no? ¿No? Entonces el primer problema del país en el Perú es la seguridad ciudadana. Bien, pero en el caso de Argentina lo que tenemos que decir que el poder desgasta. El kirchnerismo ha estado durante 12 años al frente de Argentina. ¿Y cuál es el resultado en este momento? El resultado es que la economía de Argentina está estancada y que en los últimos 5 a 7 años no ha generado puestos de trabajo en el sector privado, en ese sector clave de la economía. No hay puestos de trabajo. Entonces, eso está pesando en este momento en los resultados de la encuesta, porque al comienzo se creía que Scioli, con el aval de la presidenta de Argentina, iba a hacer un galope, y muchos creían que iba a llevar por lo menos 10 puntos más que Macri. Sin embargo, solamente hizo 2 puntitos más que Macri. Sí, pues empezó el galope, pero terminó frenado. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver un informe de Juan José del Castillo rapidito y cerramos con el comentario del panel. Vamos con el J. Del escándalo. No le creas absolutamente nada, ¿no? Y bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. Argentina está a una semana de las elecciones de segunda vuelta para elegir al sucesor de Cristina Fernández. De acuerdo al analista político argentino Óscar Adubara, esta nación tendrá que elegir entre 2 modelos. Bueno, todos vamos a tener que elegir en el balotaje qué es lo que queremos. No solo qué es lo que queremos de los candidatos, qué es lo que queremos de nosotros mismos. Me voy a poner en el lugar de cualquier elector. ¿Qué quiero yo? ¿Quiero yo que se preserven, que se mantengan, que se fortalezcan estas cosas positivas? ¿O estoy con mucha bronca y prefiero que se rompa todo? Este país, que tiene más de 32 millones de electores, fue testigo del primer debate entre 2 candidatos que pasan al balotaje. Daniel Scioli, cuya propuesta económica es no volverse a endeudar con el Fondo Monetario Internacional, y del otro lado, Mauricio Macri, declara tendencia neoliberal, que no solo piensa reinsertarse en el sistema de crédito internacional, sino también pagarle a los fondos buitre. Trayendo inversiones productivas, no trayendo la receta del Fondo Monetario Internacional, que parece que nos presta dólares baratos y después, ¿quién lo paga? La desocupación. En este país no tenemos problema de dólares. Este país produce dólares. Vamos a exportar el doble de alimentos. Ya con los que exportamos hoy alcanza. Fue de lo primero en salir a decir que si no íbamos a pagarle a los fondos buitres las consecuencias que íbamos a tener en nuestra economía real. Por estas políticas que no tenemos que permitir que vuelvan y que generó inclusive una desgracia en el seno familiar porque perdí a mi querido padre, del disgusto que le generó. He aprendido en este tiempo algo importante. No existe una persona que tenga todas las respuestas ni todas las soluciones. Y que además no existen soluciones milagrosas a nuestros problemas. Me rindo. Mientras tanto, el elector de a pie se queda con esta impresión. Muchas veces los candidatos, sobre todo Macri, te envuelve con ciertas palabras o recursos repetitivos y no te anuncia de fondo lo que va a terminar haciendo.
Muy bien, ahí está lo que está pasando pues en Argentina. Entonces, tenemos que irnos. Ya qué rápido se pasó el tiempo. Pero creo que este tema va a venir en los próximos días, a lo largo de la semana, porque ya se acerca. Este domingo son las elecciones en la segunda vuelta de Argentina de balotaje y vamos a ver si gana la derecha del neoliberalismo o la continuidad de Scioli. Señores, gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado ustedes en el debate con nosotros. Regresamos mañana con más de Habla del Pueblo. Permiso. Lucha con firmeza.